Buenos días, licenciado, compañeros. Tenemos el gusto de exponerle el tema de la NIC 36, deterioro de valores de los activos. A continuación vamos a exponer las siguientes personas: Jorge Luis Charay González, José Adrián Cuchiney, José Santos Cuchiney, Julio Toniel Santiago Calo. Como objetivo de la NIC 36 consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos estarán contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. Estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda de un importe que se puede recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Se presentaría como deterioro y la norma exige que la entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo. La norma también se especifica cuando las entidades reviertan la pérdida por deterioro del valor, así como la información a revelar. Alcance. Se aplicará para la contabilización del deterioro de valores de todos los activos distintos de A. Inventario. Véase la NIC 2. Inventarios. B. Activos de contratos y activos que surgen de los costos para obtener o cumplir un contrato que se reconoce de acuerdo con la NIF 15. Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. C. Activos por impuestos diferidos. Véase la NIC 12. Impuesto a la ganancia. D. Activos que surjan por beneficio a los empleados. Véase la NIC 19. Beneficio a los empleados. E. Activos financieros dentro del alcance de la NIF 9. Instrumentos financieros. F. Propiedad de inversión que se mida según su valor razonable. Propiedad de inversión NIC 40. G. Activos biológicos relacionados con actividades agrícolas dentro del alcance de la NIC 41. Agricultura que se mide según su valor razonable menos los costos de disposición. H. Contratos dentro del alcance de la NIF 17. Contratos de seguros que son activos. Y activos no corrientes o grupos de activos para su disposición, clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIC 5, activos no corrientes, mantenimiento para la venta y operaciones descontinuadas. Esta norma es de aplicación a los inventarios, a los activos derivados de los contratos de construcción, a los activos por impuestos diferidos, a los activos que surgen de las distribuciones a los empleados, ni a los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluyendo en un grupo de activos para su disposición que se haya clasificado como mantenimiento para la venta, porque la norma existe aplicable a estos activos, establecen los requisitos para su reconocimiento y medición. Esta norma se aplica a los activos financieros clasificados como A. Subsidiaria, según se define la NIF 10 de estados financieros consolidados. B. Asociadas, según se define la NIC 28, inventarios en asociadas y negocios conjuntos. Y C. Negocios conjuntos, tales como se define en la NIF 11, acuerdos conjuntos. La única diferencia entre el valor razonable de un activo y su valor razonable menos los costos de disposición es el costo incremento directo atribuible a la disposición del activo. Si los costos de disposición son insignificantes, el importe recobrable del activo revaluado será necesariamente próximo a o mayor que su valor revaluado. Como inciso A. Inciso C. Si los costos de disposición no fueran significantes, el valor razonable menos los costos de disposición del activo revaluado serán necesarios inferior al valor razonable. Definiciones. Activos comunes de la entidad son activos diferentes de la plusvalía
que contribuye a la obtención de flujos de efectivo futuros tanto en unidad generadora de efectivo que se está considerando como en otras. Amortizaciones. Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo intangible durante los años de su vida útil. Costo de disposición. Son los costos incrementables directos atribuibles a la disposición de un activo o una unidad generadora de efectivo, excluyendo los costos financieros y los impuestos a la ganancia. Importe depreciable a un activo es su costo o el importe que lo sustituya en los estados financieros menos su valor residual. Importe en libros es el importe por el que reconoce el activo una vez deducida la depreciación, amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumulado que se refiere al mismo. Importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es mayor entre los valores razonables menos los costos de disposición y su valor en uso. Pérdida por deterioro del valor es la cantidad en que se excede el importe de libros de un activo o unidad generadora de efectivo a su importe razonable. Una unidad generadora de efectivo es el grupo identificado del activo más el pequeño que genera entradas de efectivo a favor de una entidad que son, en buena medida, independientes de los flujos de efectivos derivados de otros activos, grupos activos. El valor razonable es el precio que se recibirá por vender un activo o que se pagará por transmitir un pasivo en una transferencia ordenada entre participantes de mercado en la fecha de medición. Véase la NIF 13, medición de valores razonables. Valor en uso, el presente en los flujos futuros del efectivo estimados que se espera obtener de un activo o una unidad generadora de efectivo. Vida útil es A, el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad, o B, el número de unidades de producción o similares que se esperan obtener el mismo por parte de la unidad. Fuentes externas de información. Existen indicios observables de que el valor del activo ha disminuido durante el periodo significante más que lo cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal. B. Durante el periodo ha tenido lugar o va a tener lugar en un futuro inmediato cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad referente al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que opera, o bien del mercado al que está destinado el activo. C. Durante el periodo, las tasas de interés de mercado u otras tasas de mercado de rendimiento de inversiones han experimentado incremento que probablemente afecte a la tasa de descuento utilizada para calcular el valor en uso del activo de forma que disminuya el importe recuperable de forma significativa. D. El importe en libros de los activos netos de la entidad es mayor que el capital. Fuentes internas de información. E. Se disponen de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico del activo. F. Durante el periodo ha tenido lugar o se espera que tenga lugar en un futuro inmediato cambios significativos en el alcance o manera en que se use o se separe el uso del activo. Medición de importe recuperable. El importe recuperable de un activo o de una entidad generadora de efectivo como el mayor entre su valor razonable menos el costo de disposición y su valor de uso establecen las reglas para medición del importe recuperable. En ello se utiliza el término activo, pero su contenido es aplicar tanto el activo individual como las unidades generadoras de efectivo. Sería posible medir el valor razonable del activo menos los costos de disposición, incluso si no existe un precio cotizado en un mercado activo para un activo idéntico. Sin embargo, en ocasiones no es posible medir el valor razonable del activo menos los costos de disposición por
inexistencia de base para realizar una estimación fiable del precio que se podría obtener por la venta del activo en una transacción realizada en condiciones inmediatas mutuas en partes interesadas y debidamente formadas en este caso. Si hubiese razón para creer que el valor en el uso de lo activo excede de forma significativa a su valor razonable menos los costos de disposición, se consideran a este último como su importe recuperable. El importe recuperable se calcula para un activo individual o a menos que el activo no genere entradas de efectivo, sea en una buena medida independiente de las producidas por otro activo o grupo de activos. Si fuera el caso, el importe recuperable se determinará para la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. A. Valor razonable activo menos el costo de disposición sea mayor que su importe en libros. B. Se estime que el valor en uso activo esté próximo al valor razonable menos los costos de disposición y este último importe puede ser medido. Medición importante recuperable de un activo intangible como una vida útil y indefinida. El deterioro del valor de un activo intangible con una vida útil indefinida mediante la comparación de su importe en libros como su importe recuperable como independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro del valor. No obstante, podría emplearse los cálculos recientes más detallados del importe recuperable efectuados en el periodo presente. Como siguientes requisitos. A. En el caso de que el activo tangible no genere entradas de efectivo que sean buenas medidas independientes de aquellos flujos que provienen de otros activos o grupos de activos y en consecuencia se compruebe que el deterioro del valor como parte de la unidad generadora efectivo cual pertenece que el activo y pasivos que comprenden esa unidad no hayan cambiado significativamente. B. Que el cálculo del importe recuperable más reciente diese lugar a una cantidad que exceda por margen significativo del importe en libros del activo y C. Que basándose en un análisis de los eventos circunstanciales que han ocurrido en aquella circunstancia que han cambiado desde que se efectuó el cálculo más reciente del importe recuperable, la probabilidad de que el importe recuperable corriente sea inferior al importe en libros sea remota. Valor razonable menos los costos de disposición. El costo de disposición diferente de aquellos que se hayan sido reconocidos como pasivos se decidirá al medir el valor razonable menos los costos de disposición. Valor en uso. Los siguientes elementos deberán reflejarse en el cálculo del valor en uso en activos. A. Una estimación del flujo de efectivo futuro que la entidad espera obtener en activos. B. Las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la distribución temporal de dichos flujos de efectivo futuros. C. El valor temporal del dinero presentando por la tasa de interés del mercado sin riesgo. D. El precio de la presencia de incertidumbre inherente en activo. Y E. Otros factores tales como la liquidez que los participantes en el mercado reflejan por poner precios a los flujos de efectivos futuros que la entidad espera que se deriven del activo. La estimación del valor en uso del activo conlleva los siguientes pasos. A. Estimar las entradas y salidas futuras del efectivo derivadas tanto de la utilización continua del activo como de su disposición final. B. Aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros. Los elementos identificados a los apartados D y E en el párrafo 30 pueden reflejarse como ajustes en los flujos de efectivos futuros o como ajustes en la tasa de descuento. Base para la estimación de los flujos de efectivo futuros. A medida que el valor del uso de la entidad A basara la proyección de los flujos de efectivo E
en hipótesis razonables y fundamentadas que presentan las mejores estimaciones de la gerencia sobre el conjunto de las condiciones económicas que presentará a lo largo de la vida útil, resta el activo. B. Basará las proyecciones de flujo de efectivo en los propuestos o pronósticos financieros más recientes. Estimará las proyecciones del flujo efectivo posteriores al periodo cubierto por los presupuestos o pronósticos más recientes, extrapolando las proyecciones anteriores basadas en ello, utilizando para los años posteriores escenarios como la tasa de crecimiento nula o de crecimiento, salvo que se pudiera justificar el uso de la tasa creciente. Por lo general, no suele disponerse del presupuesto o pronósticos financieros que sean detallados, explícitos y fiables para periodos superiores a 5 años. Prosiguiendo con el tema, yo le voy a hablar sobre la continuación de que estaba exponiendo mi compañero, que son las proyecciones. Mi nombre es José Adrián Kuch Seney, y te voy a hablar sobre las proyecciones de flujo efectivo. Nos dice que hasta el final de la vida útil del activo se estimarán las proyecciones de los flujos de efectivos basados en presupuestos o pronósticos. Aquí ahora se va a estar utilizando una tasa de crecimiento para los años siguientes. Esta tasa será constante o decreciente a menos de que la información objetiva indique que una tasa decreciente se ajuste menor a los patrones que sigue el ciclo de vida del producto del sector industrial. También nos dice que cuando las condiciones sean favorables, es probable que entren los competidores en el mercado y limiten el crecimiento. Pues lo voy a hablar también sobre las composiciones de las estimaciones de flujos de efectivo futuros. Acá las estimaciones de flujos de efectivo futuros se incluyen las proyecciones de entradas de efectivo procedentes de la utilización continuada del activo. También tenemos las proyecciones de salidas de efectivo en las que sea necesario incurrir para generar las entradas de efectivo por la utilización continua del activo. Acá estamos incluyendo lo que es un caso de pagos que son necesarios para preparar el activo para su utilización y que puedan ser distribuidas directamente o según una base razonable. También tenemos lo que son los flujos netos de efectivo, que en su caso se recibirán o se pagarían por disposición del activo al final de su vida útil. También tenemos las estimaciones de los flujos de efectivo futuros, que es la tasa de descuento, que tendrá una hipótesis uniforme sobre los incrementos de precios debidos a la inflación general. Tenemos las proyecciones de las salidas de efectivo. En estas se incluyen aquellas que están relacionadas en el mantenimiento diario del activo, así como los futuros gastos generales que puedan ser distribuidos de forma directa o distribuidos sobre una base razonable o uniforme a la utilización del activo. También hablamos sobre los flujos de efectivo futuros que se estimarán para el activo teniendo en cuenta su estado actual. Estas estimaciones de los flujos de efectivo futuros no incluirán entradas o salidas de efectivo futuras que están estimadas o se esperan que surjan de una manera estructural futura, en que la entidad no sea comprometida. También tenemos las mejoras o aumentos de rendimiento de los activos. En esto se menciona que son los presupuestos de los flujos de efectivo futuros que se estiman para el activo en su estado actual. El valor en uso nos refleja las salidas de efectivo futuros o los ahorros de los costos relacionados, por ejemplo, las reducciones del personal. Tenemos las salidas de efectivo futuras que vayan mejorando o aumentar el rendimiento del activo, ni tampoco las entradas de efectivo que se esperen obtener en dichas salidas de efectivo.
Nos dice que cuando una entidad se encuentra comprometida en una reestructuración, es probable que algunos de sus activos queden afectados por el desarrollo de la misma. Una vez que la entidad se involucre en tal proceso de reestructuración, al determinar que el valor en el uso de sus estimaciones de entradas y salidas futuras de flujo efectivo reflejan los ahorros de los costos y demás beneficios esperando la reestructuración. También en las estimaciones de las salidas de efectivo futuro o la reestructuración en sí se incluirán en la provisión por la reestructuración según lo establecido el párrafo de la NIC 37. Tenemos las estimaciones de los flujos de efectivo futuros. Estas no incluirán las entradas o salidas de efectivo por actividades de financiación, los cobros o pagos por el impuesto de las ganancias. Los flujos de efectivo futuros estimados reflejan una hipótesis que sean uniformes con la manera de determinar la tasa del descuento. De otro modo, el efecto producido por algunas de las hipótesis se duplicará o se ignorará, puesto que este valor es temporal del dinero, ya que está considerado al descontar las estimaciones de los flujos de efectivo futuros. Menos dice que las estimaciones de los futuros netos de efectivo a recibir o a pagar por las disposiciones de un activo al final de su vida útil será el importe que la entidad espera obtener por la venta del elemento en una transacción o condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas después de producir los costos estimados de la disposición. Dice que las estimaciones de los futuros netos de efectivo o recibir o a pagar por la disposición de un activo al final de su vida útil. Acá nos menciona sobre la entidad que ha utilizado precios vigentes en la fecha de las estimaciones para activos similares que hayan llegado al final de su vida útil y hayan estado operando en condiciones similares a aquellas en las que el activo será utilizado. Dice que la entidad ha ajustado esos precios por el efecto de los incrementos debidos a la inflación general y por los incrementos o disminuciones de los precios futuros específicos. También hablamos sobre el valor razonable y deficiente en el valor en uso. El valor razonable refleja los supuestos que participan del mercado utilizarán al fijar el precio del activo. Tenemos el valor adicional proveniente de la agrupación de los activos, tales como la creación de una cartera de propiedades de inversión en localizaciones diferentes. Tenemos la sinergia entre el activo que está siendo medido y otros activos. Los derechos o restricciones legales que solo son específicos del propietario actual del activo. Y los beneficios o gravámenes fiscales que son específicos del propietario actual del activo. También hablamos sobre los flujos de efectivo futuros en la moneda extranjera. Los flujos de efectivo futuro se estimarán en la moneda en la que vaya a ser generados y se utilizarán utilizando la tasa de descuento adecuada para esta moneda. La tasa de descuento o la tasa de descuento a utilizar serán las tasas antes del impuesto, que reflejen las evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor temporal del dinero. También los riesgos específicos del activo para los cuales las estimaciones de flujos de efectivo futuros no hayan sido ajustadas. Una tasa que refleje las evaluaciones actuales del valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo serán el desempeño de las inversiones que exigirán o escogieran una inversión
que genere flujos de efectivo por importes, la distribución temporal y perfil de riesgo equivalentes a los que la entidad espera obtener de su activo. También tenemos lo que es el reconocimiento y medición de la pérdida por el valor de deterioro de la moneda cambiaria. También es el importe en libros de un activo. Se reducirá hasta que el alcance de su importe recuperable, si solo si este importe recuperable es inferior al importe en libros. También nos dice que la pérdida de un deterioro del valor se reconocerá inmediatamente en el resultado del periodo, a menos que el activo se contabilice por su valor evaluado. Cuando el importe estimado de una pérdida por deterioro del valor sea mayor que el importe en libros del activo con el que se relaciona, la entidad reconocerá un pasivo, sí y solo si estuviese obligada a ello por otra norma. También nos dice que si se reconoce una pérdida por deterioro del valor, se determinarán también los activos y pasivos por impuestos diferidos relacionados con ello, mediante la comparación del importe en libros, revisando el activo en su base fiscal. También tenemos lo que son las unidades generales del efectivo y la plusvalía. Es el apéndice que establece los requerimientos para identificar las unidades generadoras de efectivo, en las cuales pertenecen los activos para determinar el importe en libros de las unidades generadoras de efectivo y la plusvalía, y para reconocer las pérdidas del deterioro del valor que les corresponden, se hace la identificación de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. Acá tenemos el importe recuperable de un activo individual. Nos dice que no podrá ser determinado cuando el valor en uso del activo no pueda estimarse como próximo en su valor razonable, menos los costos de disposición. El inciso B nos dice que el activo no genere entradas de efectivo, que sean en buena medida independientemente de las producidas por otros activos. En estos casos, el valor en uso y por lo tanto el importe recuperable podrán determinarse solo a partir de las unidades generadoras de efectivo del activo. Solamente. Bien, siguiendo con el tema, licenciado, buenos días, compañeros, buenos días. Mi nombre es Josué Santos Kush Cine. Yo les voy a hablar sobre el importe recuperable e importe en libros de una entidad generadora de efectivo. Cuando hablamos de este tema, la norma nos indica que el importe recuperable será el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta. Un ejemplo de esto podría ser cuando una empresa adquiere un activo, por ejemplo, un vehículo, con un valor de precio de la venta de 12.600 quetzales. Y el valor en uso, que en este caso podría ser de 15.000 quetzales. Acá nos podemos dar en cuenta que el de mayor valor es el que suma los 15.000 quetzales. Por ende, este será el importe recuperable, como lo indica la norma, que sería el valor mayor. También nos habla que el importe en libros de una unidad generadora de efectivo se determinará de manera conforme se calcule el importe recuperable de la misma. El importe en libros de una unidad generadora de efectivo. Dice que acá nosotros debemos de incluir en el importe en libros solo aquellos activos que puedan ser distribuidos directamente o distribuidos según un criterio razonable y uniforme a la unidad generadora de efectivo y que generan las entradas futuras de efectivo utilizadas en determinación del valor en uso o citada a la unidad. O bien, no debemos incluir el importe en libros de ningún pasivo reconocido, que a menos de que el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo no pudiera ser determinada sin tener en cuenta el pasivo. También la norma nos habla sobre las consideraciones de algunos pasivos.
activos reconocidos para determinar el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo. Esto lo vamos a realizar por razones prácticas. Bien, aquí el importe recuperable de una unidad generadora de efectivo, nosotros lo debemos determinar en ocasiones después de tener en consideración los activos que no son parte de la propia unidad. Como por ejemplo, podríamos mencionar las cuentas por cobrar u otros activos financieros. O bien los pasivos que ya se hayan reconocido. Por ejemplo, acá podríamos mencionar las cuentas por pagar, las pensiones y otras provisiones. En estos casos, el importe en libro de la unidad generadora de efectivo deberá de incrementar el importe en libros de estos activos y deberá disminuir el importe en libros de los pasivos. Cuando hablamos de plusvalía, nos referimos a un activo que representa los beneficios económicos futuros que surgen de otros activos adquiridos en una combinación de negocios que no están identificados individualmente y reconocidos de forma separada. Cada unidad o grupo de unidades entre las que se distribuye la plusvalía. Dice que nosotros debemos de representar el nivel más bajo dentro de la entidad al que se controla la plusvalía a efectos de gestión interna, o bien esto no deberá ser mayor que un segmento de operaciones. En el párrafo 84 nos habla sobre el tema de la plusvalía, que nos dice que esta es una distribución inicial de la plusvalía adquirida en una combinación de negocios. Esto se lleva a cabo cuando no pudiera completarse antes del cierre del periodo anual en el que la combinación de negocios tuvo lugar. Esto quiere decir que esto nosotros lo vamos a completar antes del cierre del primer periodo anual en el que comience después de la fecha de adquisición. O bien, aquí la norma nos hace mención del párrafo 85 de acuerdo con la NIF de combinaciones de negocios. Acá nosotros lo que debemos de hacer es, al momento de hacer la contabilización inicial de una combinación de negocios, solo lo podemos determinar de la forma provisional al momento del periodo en el que éste se efectúe. O bien lo tenemos que contabilizar en la combinación utilizando los dichos activos provisionales, y lo debemos de reconocer en cualquier ajuste que se realice a estos valores provisionales como consecuencia de completar la contabilización inicial, ya sea de los flujos de efectivo, dentro de un periodo de medición. En la comprobación del deterioro del valor para las unidades generadoras de efectivo con plusvalía. Acá nosotros debemos de comprobar anualmente el deterioro del valor de cada activo intangible con una vida útil indefinida, así como los activos intangibles que aún no estén disponibles para su uso. O bien, nosotros debemos de ir comparando su importe en libros con su importe recuperable. Esto se llevará a cabo en cualquier momento del periodo anual, siempre que se efectúe la misma fecha de cada año. O ya bien lo podríamos determinar de la siguiente manera: comprobar anualmente el deterioro del valor de la plusvalía adquirida en una combinación de negocios. Acá en el párrafo 99 la norma nos hace referencia de algunos cálculos detallados más recientes que se efectúan en los periodos anteriores, que se han distribuido a la plusvalía y que podrían ser utilizados como comprobación del deterioro del valor en una unidad en el periodo corriente. Pero esto se llevará a cabo solo si estos cálculos requieren lo siguiente: que los activos y pasivos se componen en esa unidad y no han cambiado significativamente desde el cálculo del importe recuperable más reciente. O bien, ya sea calculando el importe recuperable más reciente, que en cantidad de excedencia el importe en euros de la unidad por margen significativo. O lo podríamos calcular de la siguiente manera, basándonos en un análisis de los hechos que han ocurrido y de las circunstancias que han cambiado desde que se efectuó el cálculo más reciente del importe recuperable. Cuando nosotros hablamos de activos comunes de la entidad, nos referimos a todos esos activos
que incluyen los activos de grupo o de las divisiones comunes, como el edificio que constituye la sede social de la entidad o de las divisiones, o bien el equipamiento informático de uso común o en el centro de las investigaciones de la entidad. Para que nosotros podamos comprobar los activos comunes de una entidad, la entidad podrá identificar todos los activos comunes que se relacionen con dicha unidad, si una parte del importe en libros de un activo común de la entidad. Pero para nosotros poder identificar esos activos comunes, se nos solicitan dos características: de poder ser distribuido de la manera razonable y uniforme en esa unidad. La entidad comprobará el importe en libros de la unidad, incluyendo la parte del importe en libros de los activos comunes de la entidad, o bien con su importe recuperable, o de la siguiente manera, que no puede ser distribuido de la manera razonable y uniforme de la exposición. Continuando con la pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo, se reconocerá una pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo, o sea, el grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo al que se ha distribuido la plusvalía o los activos comunes de la entidad. Sí y solo si su importe recuperable fuera menor que el importe en libros de la unidad o un grupo de unidades. También la pérdida por deterioro del valor se distribuirá para reducir el importe en libros de los activos que componen la unidad, o sea, en un grupo de unidades. Esto puede ser en el orden de que en primer lugar se pueda reducir el importe en libros de cualquier plusvalía distribuida a la unidad que haya generado el efectivo o grupo de unidades, y también después a los demás activos de la unidad o grupo de unidades también prorrateando en función del importe en libros de cada una de los activos de la unidad, o como decía, el grupo de unidades. Un ejemplo acá podemos ver en donde dice que una máquina ha sufrido una avería, pero todavía puede funcionar, aunque no tan bien como lo hacía antes. El valor razonable menos los costos de venta de la máquina es menor que su importe en libros. La máquina no genera entradas de efectivo de forma independiente. El menor grupo identificable de activos que incluye a la máquina que genera entradas de efectivo, que son una buena medida, independientes de las entradas de efectivo generadas por otros activos en la línea de producción en la que se encuentra instalada. El importe recuperable de la línea de producción en conjunto muestra que ésta no ha sufrido ninguna pérdida por deterioro de valor. La primera hipótesis que vemos acá es donde dice que los presupuestos o pronósticos aprobados por la gerencia no reflejan ningún compromiso por parte de la misma para reemplazar la máquina. Entonces vemos acá que el importe recuperable de la máquina individualmente considera no puede estimarse por puesto de que el valor en uso de la misma. Por dos razones, dice, la primera puede ser diferente de su valor razonable menos los costos de disposición. Y la otra es de que puede determinarse solo, pero es solo para la unidad generadora de efectivo a la que pertenece en la citada máquina, o sea, la línea de producción. Acá vemos de que la línea de producción no ha sufrido ninguna pérdida por el deterioro de valor, por ello no se reconocerá el deterioro de valor alguno para la máquina, no obstante que la entidad podría necesitar reconsiderar el periodo previsto para su depreciación o el método seguido para calcular la misma. Es posible que sea necesario fijar un periodo de depreciación menor o un método de depreciación más acelerado para reflejar la vida útil esperada que resta la máquina o los patrones de consumo por parte de la entidad de los beneficios económicos derivados del elemento. La segunda hipótesis es que los presupuestos o pronósticos aprobados por la gerencia refleja el compromiso de la misma para vender o reemplazar las máquinas en un futuro inmediato
los flujos de efectivo derivados de la utilización continuada del elemento hasta su disposición son insignificantes. Puede estimarse que el valor de uso de la máquina está muy cercano a su valor razonable, menos los costos de disposición. Por tanto, el importe recuperable de la máquina puede determinar sin tener en cuenta la unidad generadora de efectivo a la que pertenece, es decir, a la línea de producción, puesto que el valor razonable menos los costos de disposición de las máquinas es inferior a su importe en libros, se reconocerá una pérdida por deterioro de valor para el elemento. Aquí vemos la revisión de las pérdidas por el deterioro de valor. Vemos que según la revisión de las pérdidas por deterioro de valor en los párrafos del 110 a 116 se establecen los requisitos para revertir una pérdida por deterioro de valor que haya sido reconocida en periodos anteriores para un activo o para una unidad generadora de efectivo. En ello se utiliza el término activo, pero su contenido de aplicación tanto a los activos individuales como a las unidades generadoras de efectivo. También vemos de que la entidad evaluará al final de cada periodo sobre el que se informa si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro del valor reconocida en periodos anteriores para un activo distinto de la plusvalía, ya que no existe o podría haber disminuido. Si existiera tal indicio, la entidad estimará de nuevo el importe recuperable del activo. También vemos que las fuentes externas de información es donde existen indicios observables de que el valor del activo ha aumentado significativamente durante el ejercicio, y en las fuentes internas de información que durante el periodo ha tenido lugar o se espera que tenga un lugar en el futuro inmediato, o cambios significativos en el alcance, o también alguna manera en que se utiliza o se espera utilizar el activo con un efecto que sea favorable para la entidad. Vamos en donde vemos acá de la revisión de la pérdida por el deterioro del valor de un activo individual, en donde el importe en libros de un activo distinto de la plusvalía incrementado tras la revisión de una pérdida por el deterioro de valor no va a exceder al importe en libros que podría haberse obtenido neto o amortización o depreciación si no se hubiera reconocido una pérdida por el deterioro de valor para dicho activo en los periodos anteriores. También cualquier incremento en el que importa en libros de un activo distinto de la plusvalía. Vemos también una revisión de una pérdida por el deterioro de valor correspondiente a un activo evaluado. Se reconoce en otro resultado integral e incrementa el superávit de revaluación de ese activo. No obstante, y en la medida en que la pérdida por deterioro de valor del mismo activo revaluado haya sido reconocida previamente en el resultado del periodo, la revisión también se reconocerá en el resultado del periodo. Vemos que la revisión para la pérdida por deterioro de valor de una unidad generadora del efectivo es cuando el importe de la revelación de una pérdida por deterioro de valor de una unidad generadora de efectivo se distribuirá entre los activos de esa unidad, exceptuando la plusvalía de forma proporcional al importe en libros de esos activos. Esos incrementos del importe en los libros se tratarán como reversiones de las pérdidas por un deterioro del valor para los activos individuales y se reconocerán de acuerdo con el párrafo 119. También la revisión de la pérdida por el deterioro del valor de la plusvalía es una pérdida por el deterioro del valor reconocida en la plusvalía, no se revertirá en los periodos posteriores. Según la NIC 38, los activos intangibles prohíbe el reconocimiento de una plusvalía generada internamente. Según la información a revelar, vemos de que la entidad revelará para cada clase de activos la siguiente información, que sea que el